Y hay una lucha, una guerra sin cuartel que todo cristiano tiene. Desde el momento que nos convertimos hasta que nos vayamos con el Señor, vamos a tener esta guerra, esta batalla. Es la batalla por la santidad, de lo cual hoy vamos a hablar también nosotros. Y el tema de hoy se titula La batalla por la santidad. Todo cristiano tiene una guerra, una lucha tremenda contra nosotros mismos, contra el mundo y sus principios, contra el enemigo que influencia al mundo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa guerra. Y miren, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él iba a ser crucificado, una de las últimas palabras que les dijo a sus discípulos, Mateo 26, 41, fue: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Justo iba llegando Judas Iscariote, ¿verdad? Iba llegando con los guardias del templo para prender a Jesús. En ese momento Jesús les había dicho a sus discípulos: oren conmigo, oren. Y Él se alejaba de ellos y se ponía a orar, y estaba angustiado y su sudor era como gotas de sangre, y regresaba a verlos y estaban dormidos. Dice la palabra de Dios que estaban cargados sus párpados de sueño. Y Jesús les dice algo muy especial que quiero que hoy también nosotros lo escuchemos. Les dice: ni una sola hora han podido orar conmigo. Fíjense que ¿cuánto tiempo oramos nosotros al día? Esa sería una maravillosa pregunta. Y si es que es al día, porque a veces dicen: no, pues yo los domingos nada más oro, o una vez al mes. No debería de ser así, ¿verdad? Jesús les dijo a sus discípulos: ni una sola hora han podido orar conmigo. Y la instrucción que les decía era: oren. Pero al final Jesús les dice: velen y oren para que no entren en tentación. Porque vendrá esa guerra, esa batalla, esa lucha con las tentaciones. Y para que no caigamos en las tentaciones, tenemos que velar y orar. El espíritu está dispuesto. Siempre en nuestro espíritu estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Estamos dispuestos, ¿a poco no, en nuestro espíritu a pararnos a las 5 de la madrugada y estar en oración 1 o 2 horas? Pero la carne, ¿qué dice? Ay, espérate tantito, ¿verdad? Y se tapa más, porque la carne siempre será una debilidad. Siempre se opondrá. Decía el apóstol Pablo: yo con mi corazón yo quisiera hacer tantas cosas, pero no hago lo que yo quiero. Lo que no quiero, eso termino haciendo. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y desde ahí el Señor Jesús nos estaba diciendo: bueno, ustedes tendrán siempre una lucha. De por sí Él dijo: en el mundo hallarán aflicción. Otra situación también que va a estar, no vamos a poder estar tranquilos. Hay una guerra, una batalla que se levanta tremendamente contra todo propósito de Dios. Jesús nos daba aquí la primer arma, por así decirlo, que es la oración. Pero velar también, velar y orar. Y velar, podemos decir, es mantenernos siempre despiertos espiritualmente, siempre en obediencia a la palabra de Dios, siempre que esto pasa, que esto, no.
yo tengo que vivir en obediencia. Eso es velar y orar, las dos cosas juntas. Bueno, quiero comenzar este tema, la batalla por la santidad. ¿Por qué nosotros debemos de luchar y guerrear y pelear por tener una vida de santidad? Bueno, quiero comenzar en Efesios 2:19 al versículo 22. Efesios 2:19, que nos dice de esta manera la palabra de Dios. Dice, así que nosotros ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no somos extraños. Esa palabra de advenedizo significa de otro lugar, extraños por completo. Ya no somos extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso somos nosotros. Usted se ve a veces que dice, ay, ¿cómo voy a ser yo santo? Sí lo es. No por otra cosa, sino porque el Señor Jesús nos dejó limpiecitos, blancos, que si nuestros pecados eran como la grana, como rojos o de otro color, ¿no? Imagínense, negros, pero el Señor Jesús con su sangre preciosa nos limpia y nos deja limpiecitos, blancos, resplandecientes. Así es la santidad. Y considerémonos nosotros conciudadanos de los santos. En pocas palabras, nosotros formamos parte de esa ciudadanía de los santos y formamos parte de la familia de Dios. Dice el versículo 20. Entonces decíamos, por esto es que nosotros tenemos que pelear por nuestra santidad, para que esa santidad no se pierda fácilmente. El versículo 20 dice que nosotros fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué predicaban los apóstoles y los profetas? A Jesucristo. Los profetas hablaron, todos anunciaron la venida del Señor Jesucristo. Y dice después, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Esto qué quiere? Esto de la principal piedra del ángulo significa el fundamento de nuestra vida por completo. En lo que nosotros crecemos ahí, la piedra del ángulo era, cuando construían las casas, era el cimiento, a eso se refiere. Que de ahí, a partir de eso, nosotros debemos de crecer. Y luego dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que nosotros llegamos a hacer, así como estamos ahorita acá. Estamos creciendo, estamos siendo edificados, un edificio bien coordinado, creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso somos nosotros. Por lo tanto, el templo no son las paredes, no es una construcción física. El templo que el Señor quiere siempre va a ser nosotros. Dice la palabra, y Pedro enseñaba y nos decía, ustedes son piedras vivas. Piedras, ladrillo, cada uno de nosotros es un ladrillo para construir el templo de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces también dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Es nuestro cuerpo y como iglesia somos una morada de Dios, donde Dios quiere habitar, donde Dios se quiere manifestar, quiere reinar en nosotros. Eso somos cuando hay santidad, y por lo tanto tenemos que guerrear, que luchar, que esforzarnos para estar todos los días de nuestra vida en santidad. Porque, ¿qué pasa si no hay santidad en un cristiano? Lo primero que va a pasar es que va a ser blasfemado el nombre del Señor. Van a decir: mira ese que dice que es cristiano y mira cómo se porta. Y viene un desacrédito, así por decirlo de esa manera, hacia lo que es santo, hacia lo que representa la vida en Cristo. Por lo tanto, pues tenemos que luchar para que haya santidad y se refleje, y todas las personas lo vean, que en nosotros hay santidad, que nos guardamos, que estamos bien. Ahorita vamos a ver ese versículo: sigan la paz con todos. Fíjese qué hermoso, con el Señor y con todos. Ahorita lo vemos. Pero quiero que vayamos primero a Hebreos 12, versículo 13 y 14 también, continuando con esta batalla por la santidad. Dice Hebreos 12:13 de esta manera: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjese lo que quiere decir esas palabras, Primero que nada, la palabra nos está diciendo que nosotros somos los que debemos hacer sendas derechas para nuestros pies. Es nuestro menester, nuestro deber, pelear por nuestra santidad, esforzarnos por nuestra santidad, luchar para que, si hay algo, mire, le voy a explicar un poquito a qué se refiere con lo cojo. Es todo lo que nos hace tropezar, todo lo que cada cristiano sabe que necesita sacar de su vida. Eso es lo cojo. Si lo cojo, lo que te hace tropezar, lo que te saca del camino de Dios, es, por ejemplo, el mal humor, es el chisme, hay tantas cosas, ¿no? El rencor, ¿qué tanto podríamos decir? Mejor ya ni decimos nada. Pero lo importante es que nosotros debemos de saber, Dios nos va a dar sabiduría también para saber qué cosa nos puede sacar del camino. Recuerde que el camino es angosto. Es un camino tan angosto que... ¿Y a qué se refiere eso? El camino de santidad. El camino en el que estamos siguiendo a Cristo, imitando a Cristo, viviendo como Él. Eso es lo que cada cristiano debe estar haciendo, eso, creciendo, pareciéndose más a Cristo, imitando a su Señor. Entonces, si hay algo que nos saca del camino, tiene que ser sanado. Aquí lo dice como una parábola, dice: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo que nos lleva a perder la visión o la santidad, que sea, pues lo compongamos, arreglemos ahí, peleemos mucho por eso.
Para eso es el ayuno muchas veces. Nos ayuda a fortalecer. El ayuno tiene como propósito crecer el espíritu y hacer menguar la carne. Cualquier cosa que hay en la carne se baja cuando nosotros ayunamos, cuando oramos bastante, para que nada de eso nos saque del camino, sino que sea sanado. Y aquí la palabra sanado es que sea restaurada nuestra vida, que sea cambiada nuestra manera de ser, o las cosas las ligaduras, el yugo, todo lo que nos impedía crecer espiritualmente. Porque eso sí tenemos como cristianos, que usted ve que muchas veces no hay crecimiento espiritual, es porque hay algo ahí que está impidiendo el crecimiento espiritual. Porque Dios quiere irnos a hacernos crecer y fortalecernos. Y el Señor, como dice su palabra, que estamos cansados y todo, que nos dará nuevas fuerzas, que correremos y no nos fatigaremos. A eso se está refiriendo todos esos versículos. Entonces, hagan sendas derechas, pero nosotros lo tenemos que hacer para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y decíamos, todas actitudes, carácter, temperamento, manera negativa de pensar, ¿verdad? De hablar siempre negativo, una manera mala de pensar de todos, etcétera, tanta cosa. Y dice el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad. Fíjese qué hermoso nos enseña aquí. Seguir la paz con todos, estar bien con todos a nuestro alrededor y con el Señor, ¿no? Como decíamos aquí los miércoles, así horizontalmente y verticalmente. Tenemos que estar bien. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y para empezar, aquí nos dice algo tremendo, ¿verdad? ¿Quieres un día llegar con el Señor allá arriba? Pues más vale que peleemos por nuestra santidad. Y la santidad va a demandar muchas veces deshacernos de tantas cosas. Nos tenemos que deshacer de todo, si es posible, para que haya santidad. Porque nos dice en la palabra de Dios, mire ahí Santiago 4:1. Santiago 4, versículo 1. Dice de esta manera: ¿de dónde vienen las guerras? Bueno, ¿dónde están nuestros problemas, verdad? Aquí nos está diciendo esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Las pasiones son las que luchan. Esas son las que nos presentan la peor de las batallas, las pasiones. Porque somos nosotros mismos esas pasiones. ¿Usted cree que sí es fácil que si nos dan en una mejilla poner la otra mejilla? ¿Ya estamos listos para hacer eso de verdad? El que diga que sí, que pase acá enfrente y vamos a hacer el ejercicio. Pero realmente ya estaríamos listos para eso. Las guerras y los pleitos, como dice acá, las pasiones combaten en nuestro cuerpo. Esas pasiones,
esa carnalidad en nosotros quiere responder, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer menguar la carne, decíamos, apagar todos sus deseos, todas sus pasiones. Es que esas pasiones son las que hacen que haya guerra. Y nosotros las tenemos que apagar, esas pasiones. Cuando crezcamos espiritualmente y cuando haya santidad en nosotros, el que ya vive en santidad, lógicamente, tuvo que haber vencido, tuvo que haber tenido batallas, guerras, luchas, pero venció. Y por eso es que somos más que vencedores en el Señor, ¿verdad? En Cristo. Y por eso ahí arriba solamente va a llegar puro vencedor, que peleó contra sí mismo, luchó contra esas pasiones, tuvo guerras, tuvo de todo, contra él mismo, contra todos los demás, contra todo, pero se mantuvo en santidad. Porque, bueno, seguimos en esto, Mire, 2 de Timoteo 2:21. Yo prefiero que la misma palabra, los mismos versículos nos expliquen todo prácticamente. 2 de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, ven cómo nosotros somos los que hacemos sendas derechas para nuestros pies. Nosotros somos los que hacemos las sendas derechas. Nosotros somos los que tenemos que limpiarnos, porque el Señor Jesús ya lo hizo todo. Él hizo todo lo demás, prácticamente lo hizo todo. Pero como nos quedamos en este mundo, tenemos que nosotros ahora hacer esto. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Dios te podrá usar. Dios nos podrá llenar equipo. Fíjese, un instrumento de Dios es alguien que puede ser alguien que usted ni siquiera valore, ¿no? Por ejemplo, aquellos teporochitos y todo eso, que Dios los ha restaurado, que alguien fue por ellos, les habló de Cristo, les dio de comer, les compró ropa y los llevó a la iglesia, y que un día llegan, miren, tremendos siervos de Dios. ¿Cuántos han llegado así? Es porque han hecho eso. Si alguno se limpia y han llegado a ser instrumento para honra, y Dios, a quien llama, lo equipa con todo lo necesario, todo. Le da palabra, le da sabiduría, le da dones espirituales, ¿no? Pero eso es nada más que alguien quiera. Esto es de que alguien quiera y que venza también, que pelee esa batalla de la fe, que eche mano de la vida eterna. ¿Qué se refería a Pablo cuando decía estas palabras? Pelea la buena batalla de la fe. Porque en esos tiempos era tal la persecución sobre los cristianos, que a lo único que se aferraban era su fe. Y le dice: echa mano de la vida eterna. En pocas palabras, no te sueltes de lo que te espera allá arriba. A eso aférrate nada más. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando llega a ser limpio alguien, entonces no perdamos más el tiempo en otras cosas. Limpiémonos
de toda contaminación del mundo, de todo lo que aprendimos en nuestra vida pasada, de todo lo que nos cuesta trabajo. Hay muchas cosas en las cuales presentan una batalla tremenda que dura años, hasta que vencemos. Dios no va a poder, pues quisiera darnos a todos, yo creo, el Señor, ¿verdad? Porque para todos es el Señor tan misericordioso, necesita tanto, como Jesús mismo decía, el mismo Señor Jesús decía: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros para que cosechen. Pero, como dice acá, si alguno se limpia de estas cosas, de todas esas cosas, ya sabemos de qué será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Pero ¿por qué? Fíjese la importancia de la santidad. 1 Corintios 6, 17 al 20. 1 Corintios 6, 17 dice así. Estos que estamos leyendo van a ser principios fundamentales de la santidad. ¿Ok? Fíjese, escuche este versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando venimos a Cristo, hermanos, llegamos a tener tal unidad. Por eso se dice que nosotros tenemos comunión con el Señor. Por eso decimos, nosotros no tenemos ninguna religión, sino una relación personal con el Señor. Y es muy cierto, porque el que se une al Señor, dice acá, un espíritu es con Él. Y fíjese cómo dice un espíritu en minúsculas. Nuestro espíritu, como cantábamos ahorita, ¿no? Cuando mi espíritu, Señor, se une con el tuyo, ¿verdad? Y entramos en adoración, porque esto es real. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y luego dice el 19, versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pareciera que a muchos cristianos se les olvida esto, o no lo saben. Por eso dice: ¿acaso ignoran? Me gustaba como decía la Nueva Versión Internacional, creo que es la que dice: ¿acaso ignoras que tu cuerpo es el templo? Mire cómo dice acá: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fíjese qué tremendo, es una palabra tremenda esta, ¿eh? Pero que no se nos olvide que nuestro cuerpo, para que no se nos ocurra estar haciendo lo que no debemos, nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. ¿Qué dice el versículo 20? Fuimos comprados. El Señor Jesús pagó por tenernos como esclavos ahora. Si lo viéramos así como en aquellos años, usted no se asuste, ¿eh? No diga, ¿cómo que ya me compraron? Pues sí, el Señor Jesús dice aquí: ustedes han sido comprados por precio. El Señor pagó un precio por nosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que nuestros cuerpos deben glorificar al Señor. Fíjese,
Cuando vemos, usted ve a un cristiano, ve que glorifica su cuerpo, su vida al Señor, pues debería ser así, ¿verdad? Entonces vemos lo importante, lo delicado, que es que no juguemos con las cosas santas, que nos mantemos, luchemos y peleemos para estar en tal nivel de santidad que nuestro cuerpo glorifique al Señor. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor Jesús decía que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y que el mundo no puede recibir, ¿verdad? Juan 14:17, Él decía estas palabras. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. El mundo no sabe apartarse, lógicamente, de lo que es santo y nada de eso, ¿no? No lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque mora en vosotros y estará en vosotros. Bueno, quiero que busquemos Colosenses 1:21 al 23. Colosenses 1:21 al 23. Estos versículos quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente para que lo captemos de una forma más a nuestro lenguaje actual, ¿ok? Colosenses 1:21, Nueva Traducción Viviente, dice: eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eso éramos nosotros, sin santidad, fíjese. Éramos sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Ahora, ¿qué pasa si siendo ya cristiano sigo teniendo malos pensamientos y malas acciones? Separación, no hay otra. Dios es santo, el Espíritu Santo es santo y podrá habitar o vivir donde hay pecado. Se aleja, se aparta. La palabra, Pablo decía, se contrista, se entristece, se apaga, se aparta el Espíritu Santo. Cuando alguien pues se va por ahí, pierde su santidad. Éramos entonces, dice, los enemigos de Dios, separados de Él por nuestros propios pensamientos, nuestros malos pensamientos, malas acciones. Dice el versículo 22, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Qué hermosos versículos, ¿verdad? Qué hermosa manera de decirlo también. Ahora nosotros somos santos, libres de... Ya no hay culpa, ya no hay nada que impida que nos presentemos delante del Señor. Dice el versículo 23, pero, hay un pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron. Fíjense qué hermoso, la seguridad que recibimos cuando escuchamos las buenas noticias. O cómo se dice buenas noticias, evangelio, ¿no? Esa buena noticia, el evangelio, ha sido predicado por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Y ustedes, hermanos,
y un servidor ahora estamos en este tiempo presente designados para proclamarla. Cuando hay esta santidad, empieza ese celo de Dios. Hay un celo de Dios. Y hay un anhelo para que todos también reciban del Señor salvación y esa limpieza y esa santidad. Y empieza uno a invertir tiempo, cansancio, esfuerzo, dinero por compartir la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios requiere muchas cosas. Muchas veces la iglesia no es evangelista porque están luchando. Algunos están luchando y están siendo vencidos. Otros están en plena lucha y apenas se está formando un ser santo. Pero de nosotros va a depender ese crecimiento de la santidad, la cual va a hacer que nazca esa responsabilidad por llevar la palabra del Señor también, proclamarla. Bueno, para que haya santidad, mire, quiero entrar en este subtema, así por así decirlo. El temor a la palabra de Dios. ¿Qué respeto debemos de tener nosotros por la palabra de Dios? Bueno, quiero que busquemos Isaías 66 mientras les platico esto. ¿Qué pasa qué reacción tenemos nosotros con la palabra de Dios? ¿Nos da lo mismo escucharla que desecharla? ¿Realmente es nuestra delicia, nuestro deleite? ¿Es lo que más amamos, la palabra de Dios? ¿La ponemos en práctica? Podríamos hacer tantas preguntas, ¿verdad? Y creo que de la gran mayoría, yo me atrevo a decir todos, pues por eso estamos aquí, hoy reunidos, nos venimos, dejamos unas buenas horas de seguir dormidos hasta mediodía, ¿verdad? Más que estaba así nubladito, así como que quería lloviznar y estaba uno bien acurrucadito ahí en su cama, pero porque está ya fluyendo ese amor por la palabra de Dios. Bueno, dice Isaías 66:1. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde estará el lugar de mi reposo? Dice el versículo 2: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Usted tiembla a la palabra? Por ejemplo, ¿qué está sintiendo ahorita que hemos estado leyendo todos esos versículos? Pues estamos sintiendo, ay Dios mío, necesito esforzarme. Gloria a Dios que sea así, ¿verdad? Que todos digamos, que todos en sus mentes estemos, hasta yo que estoy dando lectura, pero también le entro a la guerra, ¿eh? Pues no me digan que ya me están viendo alitas y así. No, yo también, lógicamente tengo mis momentos en que me debilito, como todos nosotros, como humanos que somos. Pero gloria a Dios que estemos pensando, tengo mucho que hacer, todavía necesito pelear más, todavía necesito levantarme más firme, más fuerte. Entonces aquí dice algo maravilloso.
Yo miraré. En pocas palabras, tendrá mi ayuda, mi socorro, tendrá algo especial de parte de Dios, el que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, dice. Es decir, que la palabra de Dios siempre tiene que ser primordial en nuestra vida. Como decía también, mire, quiero que veamos aquí en la pantalla Habacuc 3:2. Yo les digo en la pantalla porque para que encuentren Habacuc se van a tardar un poquito. Quienes ya rápido encuentran los versículos, bueno. Habacuc 3:2 decía él: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, oh Señor, he oído tu palabra y me dio miedito, me dio temor. Porque eso es importantísimo que haya siempre. Cuando hay temor en la palabra, la palabra, como me dicen algunos hermanos al final, ya que nos estamos despidiendo, me dicen: oiga, pastor, ¿por qué me dio tantos piedrazos? Bueno, pues gracias a Dios que sintió los piedrazos, porque está ahí vivo esa persona, ¿verdad? Porque si no, pues es como que nos diera igual, ¿verdad? Entonces, eso tiene que pasarnos. Mire también, bueno, porque hay versículos. Jeremías, por ejemplo, mire, Jeremías 6:10. Jeremías 6:10, como dice, Dios decía por medio de Jeremías estas palabras: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Porque nosotros debe haber un amor a la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que nacer un amor. Como decía el rey David escribió, después usted lee todo el Salmo 119, ¿verdad? Todo el Salmo 119, de principio a fin, nos habla del amor a la palabra de Dios. Oh Señor, cuánto amo tu ley. Ahí el rey David escribe y dice: tu palabra es más valiosa que el oro fino. ¿Qué otra cosa había en el mundo más valioso que el oro? Pues, físicamente nada, pero dice el rey David, y imagínense el rey que tenía tanto oro, dice: pero tu palabra es más valiosa que todo el oro, más dulce que la miel, que la que destila del panal. ¿Qué cosa había más dulce en aquellos tiempos? Ahí no había canderel, ¿verdad? Ni nada de eso. Ellos, lo dulce, para ellos lo más delicioso y dulce era la miel. Y dice: es más dulce que la miel. Con tu palabra tu siervo es amonestado. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a tu camino. Todo el Salmo 119 es una maravilla de hermosura ese salmo, y todo nos habla de eso precisamente. Así que, pero ¿qué pasa cuando hay esto? Como dice aquí, estamos Jeremías 6:10. Cuando la palabra de Dios les es cosa vergonzosa, decía Jeremías al pueblo de Israel ya, y no la aman. Nadie que la palabra de Dios.
A Jeremías pues, y a todos los profetas los persiguieron, los mataron. A los apóstoles, el apóstol Juan, antes de escribir el Apocalipsis, recuerde que lo metieron en una olla de aceite hirviendo y salió vivo, fíjese, de ahí. Y cómo murieron todos, pero porque predicaban la palabra de Dios, pero cuando ya la gente no quiere escucharla, no hay ese temor. Por eso en nosotros como cristianos debe haber ese temor. Debemos de decir como Habacuc: oh Señor, oí tu palabra y temí, y me cimbró tu palabra. Como les decía Esteban, ¿recuerdan a Esteban el diácono? En Hechos 7:51, mire. Esteban, antes de que lo apedrearan, lo lapidaran. Lapidar significa apedrear. En Hechos 7:51, el diácono Esteban les dice al Sanedrín, al concilio, a los 71 que había ahí, que eran 70 ancianos más el sumo sacerdote, les decía: duros de cerviz, es decir, nunca han tenido humildad, nunca han tenido temor por la palabra de Dios. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Y el versículo siguiente les dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Y versículo 53: ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Tremendas palabras les dijo. Y en lugar de haber dicho: tienes razón, no, pues no, lo mataron, mejor. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Fíjese, quiero leerles Filipenses 1:9 al 11. ¿Qué debemos hacer nosotros? Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Se refiere a la palabra de Dios. La ciencia espiritual se refiere a alguien que se echa un clavado en las escrituras, se mete a estudiar para tener tal conocimiento de la palabra de Dios. Yo pido en oración que su amor de ustedes abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Conocer bien la palabra de Dios, dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto nos va a dar el conocimiento de la palabra de Dios, el temor de la palabra de Dios, el amor a la palabra de Dios. Este fruto nos va a dar, el cual es ser sinceros. Fíjese qué tremendo. Que no haya hipocresía. Porque hipocresía sería conocer la palabra de Dios y seguir siendo el mismo malvado de siempre, ¿va? Para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y versículo 11: llenos de frutos de justicia. Es decir, un crecimiento tremendo y producir actos de justicia, de obediencia de la palabra de Dios en todo momento. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo,
para gloria y alabanza de Dios. También, como dice 2 Timoteo 3:14, para ir finalizando ya, ¿o no quieren que se acabe? 2 Timoteo 3:14 al 17, mira cómo dice, Sabemos que Timoteo ya era aquí pastor, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso, y que ya estaba sirviendo y todo, pero Pablo lo exhorta nuevamente y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste. No te canses de persistir y persistir en lo que has aprendido, en lo que ya estás convencido, en lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque sabemos que Timoteo pues había sido un niño que su abuela se convirtió, ¿no? Su abuela Loida, su madre también, y luego él, y venía un linaje de personas convertidas en las cuales hubo iglesia en su casa. Comenzó la obra ahí en los viajes misioneros de Pablo. Pablo también se lo llevó en uno de esos viajes misioneros a Timoteo. Pablo le decía: tú eres mi hijo, al igual que a varios de los que él los evangelizó, les enseñó desde sus padres, desde sus familias. Y así le decía a Timoteo: persiste. Y dice el versículo 15, ¿no? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el versículo 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que cuando en la palabra de Dios hay ese amor, ese temor nuestro, esa reverencia a la palabra de Dios, pues lógicamente estaremos preparados para edificar, para actuar según lo que aprendimos en la palabra de Dios. Porque quien no permite que la palabra de Dios lo instruya, lo redarguya, le cambie sus argumentos, su manera de pensar, lo corrija, pues lógicamente seguirá viviendo con todas esas pasiones y deseos de la carne, ¿verdad? Y así juzgará, así actuará, así vivirá y así seguiremos. Y por eso es el problema de la falta de crecimiento espiritual en muchas personas, porque por no dejar que la palabra de Dios haga esa obra de ese cambio total que puede hacer la palabra. La palabra de Dios, pues, como dice Hebreos 4:12, ¿no? Que es esa espada de doble filo, tiene que partir el alma, tiene que partir todos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad. Por eso dice que esa palabra es esa espada que entra hasta partir el alma y entra a partir el espíritu, porque tendremos que ser una nueva criatura. Va a destruir, a eso se refiere, que va a destruir. La espada de dos filos entra a partir el alma porque la tiene que destruir. Es cuando Dios dice: quitaré de vuestros,
quitaré esos corazones de piedra y pondré un nuevo corazón. Entonces la palabra tiene que destruir nuestra alma, nuestra voluntad misma, imagínense, nuestro espíritu también, ese espíritu muerto, inservible que antes estaba, lo tiene que destruir. Y Dios pondrá un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y también, por último, es lo que tenemos que pasar nosotros desde que nos convertimos hasta que nos vayamos con el Señor, el cuerpo. Todo lo demás que dice, coyunturas, tuétanos, todo lo demás. La palabra tendrá que ir moliendo, destruyendo ese cuerpo que le encantaba el pecado y la maldad. Ese cuerpo, para que seamos una nueva criatura, es una nueva creación, para que vivamos ahora sí, seamos santos, para que ahora sí seamos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué les parece? Por eso quiero finalizar primera de Juan 2:5. Dice así, primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra, el que tiene temor a su palabra, el que ama, el que la atesora, el que ha puesto, como decía el Señor, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué le decía así a su pueblo? Porque el corazón va a querer amar cuanta cosa, ¿no? Pero la palabra debe estar sobre nuestro corazón, para que el corazón esté sometido, aplastado por la palabra. Así debería de ser. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las pondrás por obra, ¿verdad? Todo aquello que, si nos metiéramos a leer todo lo demás, pero a eso se refiere. Un amor, nosotros debemos de tener un amor, un respeto, reverencia, un atesoramiento por la palabra de Dios, por nuestra santidad, y tendremos ahora sí todas las armas. Esa espada de doble filo que nos destruyó prácticamente y nos volvió a ser el Señor, ahora será nuestra arma para la batalla de la santidad, para que estemos en una preciosa, perfecta y total santidad. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor, precioso nuestro Dios. Gracias por las maravillas de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a seguir creciendo, siendo fortalecidos y forjados en tu palabra, precioso Señor. Te pido, como dice tu palabra, que nosotros hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que nada de lo que hay en nosotros nos saque del camino.
Ayúdanos, por lo tanto, Señor, a seguir adelante. Tú puedes ver hoy aquí cuántos corazones dispuestos, cuántos corazones contritos, humillados, los cuales amas tú, Señor, para ser de todos y cada uno guerreros tuyos, siervos escogidos, para que estemos siempre buscándote, sirviéndote en santidad, en fortaleza. Pero ayúdanos, Señor, porque sabemos que nuestro Señor, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo pronto viene, y que nos halle en esta batalla, ganando, venciendo esta batalla por la santidad, Señor. Ayúdanos a vencer siempre. Y yo te agradezco por tu iglesia, por mis hermanos, Señor, por sus corazones. Te agradezco, Señor, porque hay anhelo por ti, por tu palabra y por la sabiduría que tú sabes dar. Y que juntos, Señor, caminemos ese camino, verdad y vida que es nuestro Señor Jesucristo. Que encuentres en nosotros, en tu iglesia, aquellos que te aman, que te buscan, que te sirven con todo el corazón, Señor. Gracias por todas estas bendiciones y gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor, por esa llenura que nos das. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, 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 amén.